El jueves no les dejé algún ejercicio o algo así. No, ¿verdad? Sí, 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 dejó uno. espera, me voy a buscarlo. dejó uno. ¿Tienen alguna pregunta del problema? Ah, sí, dejé uno al final. Bueno, vamos a revisar el problema ese. Lo dice hasta con cólera. Nada, nada que ver. Solo que pensé que no había dejado nada. Ah, le puse ecuación diferencial, variables separables, va. Aquí está, 28 fue el último día de clase. Aquí estás, problema. ¿Alguna pregunta del ejercicio? ¿Algo especial o...? Jóvenes, En el chatly. ayúdame, por favor, Manuel. Solo dice potente. Es de Barahona. Bueno, les voy a bloquear el chat a ustedes. Vaya. Esta me salió igual con el diferencial del cociente. Se había trabado el lápiz. Bueno, vamos a revisar qué hicieron. Cuéntame, sí, rapidín. En el primero, factorizar y cuadrado de la y. Ujú. Quedó 1 más x cuadrado. Ujú. Y aquí en el segundo, La x. llama Doppler. Sí, cuadrado. Para cheque. Luego, separaron. Divide entre 1 más x cuadrado. Oh, sí. Ujú. Eso. Ahí, ¿verdad? Ok, es más sencilla la de x. No sé si la va a hacer en orden. A empezar con este, entonces. Ok, pues ahí yo dejé el e a la y como factor de toda la fracción Ujú. y en el numerador, como solo está el y cuadrado, sumé y resté 4y más 4 con la intención de armar un y más 2 cuadrado y separarlo en dos términos. Ujú. Vamos a probar otra cosa. U, y cuadrado e a la y, db de y de sobre y más 2 a la 2.
¿Esto qué me queda? Eh, 2y, e a la y más e a la y cuadrado, ¿va? sí, De y. Y esta, menos 1 entre y más 2. sí. Entonces, u por b menos b por du. Creo que llegamos a lo mismo que usted me estaba diciendo. Am, no, la verdad Menos. es que la hice directa. Ujú. Pero en aquella sí se canceló un y más 2. Aquí también. Sí, en la del integral, digo. Mire, Ajá. y está por partes. Esta es una, ¿va? Yo lo mismo. Llegaron a la misma integral. Sí. Sí. Y aquí, Pues puede al x cuadrado del numerador sumarle y restarle 1. pero eso hace que se Va vaya a con lo de quedar una abajo. tangente. Ujú, No, o bueno, sí, al separarla. Para que quede tangente inversa menos tangente inversa entre x cuadrado más 1. ujú. Pero, y no probó así. Queda lo mismo, ¿va? Pues sí, igual va a usar parte. Ujú, pero sin acomodarlo. Sí, porque al final usted termina integrando esta, ¿va? Eh, bueno, queda tangente inversa, que hay que hacerla por partes. Y me queda tangente inversa entre x cuadrado más 1. O sea, ya es directa. Aquí va. Esta integral me lleva a esto. Suma y resta 1, como se dice. Y le Ujú. queda 1 menos 1 sobre x cuadrado, que al integral se me queda esto. Es un más. Este, sí. Ajá. No, menos tendría que ser, porque es menos 1. Ahí sí. Entonces, es x tangente inversa menos tangente inversa de x, pero al cuadrado. Más integral de x menos tangente inversa
X sobre X cuadrado más 1. Salía más rápido de la otra forma. Siempre, lo que quería yo era mostrarles un camino aparte. Igual si les quiere mostrar el suyo, solo les mando la foto para que lo miren igual. ¿El grupo? Sí, sí, me falla. Ok. Entonces aquí les queda un logaritmo. ¿Va? Un medio logaritmo de X cuadrado más 1. Y de ahí el otro que es un medio de tangente inversa de X al cuadrado. ¿Va? Más C. Y nos termina quedando X tangente inversa menos 3 medios. Tangente inversa al cuadrado. Más un medio. Llegamos a lo mismo. Manuel. Creo que no. ¿Por qué? Creo que mi problema está en la tangente inversa cuadrada. ¿Cuál en esta? Sí, a mí me quedó en lugar de 3 medios, un medio. Vamos a ver. Igual a mí. Y en el logaritmo me quedó negativo. Ya sé cuál es el problema es mío. Mire, le puse más. Es negativo este. Ajá. Vamos a ver. Ajá. Este es menos. Entonces queda más un medio Negativo. Queda negativo y y positivo. allá positivo. Ajá, ahí sí. Y entonces ahí sí queda menos 1. Aquí. Y este Y en negativo. el otro menos. Ahí. Hoy sí, confirmo. Si es que es la misma, deben llegar a la misma onda. Ya me va a tocar copiarla. Borra el cuadro, Lick. ¿Perdón? Podría borrar el cuadro también y después seleccionar. Aquí voy a bajar esta. Solo lo ocupo bajar un poquito. Ya, Luis. Ahí sí. No, recuadrado. El 2. Pucha. Ahora reje cuadro. Ah. Solo escribe el 2 después, Lick. Sí. Todo por no escribir todo esto. Entonces, pego. Este va al cuadrado. Y de ahí la de la... Esta cosa. Ya vio que desastre Esa voy a hacer. también me quedó diferente, Lick. ¿Cuál? Esta. Esa es la de Y. A revisarla mejor. Ando divino con los signos. U por B menos B por D. No, pero esta sí porque tengo este menos acá que me hace positivo este.
Se va. Ahí más o menos, estoy bien. Aquí sí estoy bien. Revísala. Sí, ¿verdad? Y no vamos más. Revisa si hay algún lío con la integral, Manuel. Sí, eso estoy viendo. Tal vez es que está expresada de manera diferente. Solo esos dos términos eran. 3. Ajá, el menor. Chequea la integral. Revisa si hay algún detalle con esa integral. Yo la veo bien, Lee. Sí, Lee, que esto está bueno. Sigamos, Lick, yo a detener el problema. Lee, que está hablando.
Sí estaba hablando. Tenía apagado el micrófono. Voy. Les decía que este tipo de ecuación diferencial se llama ecuación diferencial exacta y que recordamos de cálculo 2 que dado una función z igual a f de xy, es una función en dos variables con primeras derivadas parciales continuas en una región R del plano xy. Entonces el diferencial, que también le dicen diferencial total o derivada total, es de z igual a la parcial de f respecto a x de x más parcial de f respecto a y de y. Y cuando la función f de xy es c, o sea, es constante, se deduce que este es cero. ¿Por qué? Porque solo hacemos el reemplazo de una función de este tipo acá. Entonces, sucede esta forma. Esta forma. Ahora, en otras palabras, dada una familia de curvas de un parámetro c, podemos generar la ecuación diferencial de primer orden al calcular el diferencial o la derivada total. O sea, si nosotros partimos de que existe este término, de que existe esta expresión, se puede construir una ecuación diferencial con esta estructura. Y esa ecuación diferencial le dicen ecuación diferencial exacta. Pero todo parte de la existencia de esta solución. Entonces vamos a indagar un poquito. Aquí me definen una expresión diferencial m de xy, m de xy de x más n de xy de y. Es una diferencial exacta en una región R del plano xy si corresponde al diferencial de alguna función f de xy. Y se dice que una ecuación diferencial de primer orden de la forma es exacta si la expresión del lado izquierdo es diferencial exacta. Nada más. Esa es la definición que nos da CID para este tipo de ecuación diferencial. Lick, ¿Sí? tengo una duda. En uno de los Cuéntame. libros que yo estaba leyendo, a estas ecuaciones también se le llaman homogéneas, ¿verdad? Fíjese que llevan la misma estructura, pero el contexto de homogénea nosotros lo vemos posteriormente y está cuando aparece este cero. En primer orden, hay una ecuación diferencial que le llaman de coeficientes homogéneos, pero es otra historia y en los libros le dicen ecuación diferencial homogénea. ¿Qué es lo que vamos a ver después de esto? Cuando veamos sustituciones, ahí vamos a empezar a trabajar esas. Ah, bueno, bueno. Sí. Dele. Entonces, por ahí va la historia de lo que son las ecuaciones diferenciales exactas. Dada esta estructura que ustedes ven aquí, esta, decimos que es diferencial exacta si este lado es una diferencial exacta. O sea, eso proviene de que existe una función f de xy igual a c, tal que al reemplazarla se puede construir una ecuación de esta forma. Pero al reemplazarla, ¿dónde? Al reemplazarla en la estructura de la diferencial. O sea que esto de cero. Entonces, hay una forma para saber si nuestra ecuación diferencial es de este tipo o no. Y es el teorema que está por acá. Digamos que m y n de x son continuos y tienen primeras derivadas parciales continuas en una región rectangular R, definida de esta forma, como un rectángulo. Entonces, una condición necesaria y suficiente para que m de x, y de x, n de x, y de y sea diferencial exacta es esta. Si se fijan, esto de acá está vinculado con las derivadas de segundo orden, las mixtas. ¿Por qué? Porque si recuerdan, bajo la idea, este correspondía a la derivada de f respecto a x. Y este correspondía a la derivada parcial de f respecto de y. Entonces, si traduzco esto y reemplazo, tengo derivada respecto a y, mejor, ahora sí. Derivada respecto a y de m, pero m es derivada de f respecto a x. Eso debe ser igual a la derivada respecto a x
por la derivada de f respecto de y. ¿Y quiénes son estas? Miren, las mixtas. Entonces, de las derivadas mixtas de segundo orden, es donde nosotros podemos extraer esta condición que es necesaria y suficiente para probar que una ecuación diferencial dada es exacta. Entonces, esa es la prueba que hacemos nosotros. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Yo nada más para mencionar que si eran equivalentes. Ah, dele. Bueno, entonces, de aquí, ¿qué más? Ahí solo vienen sugerencias. Entonces, vamos a trabajar de esas. Entonces, ecuación diferencial exacta. Ecuación diferencial exacta. Creo que hace falta un detalle que revisar. Solo déjenme ver. Creo que aquí tenía el proceso de solución. Vamos a ver. Aquí tengo eso. Diferencial exacto. ¿Dónde son las no exactas? No digo nada de ellas. No. Entonces les voy a explicar cómo funciona el proceso para resolver una ecuación diferencial exacta. Recuerden, ¿verdad? Tengo una ecuación diferencial de la forma m de xy de x más n de xy de y por ser exacta satisface que m de y es igual a n de x. Son iguales. Esto se cumple. Entonces, como se cumple esto, sé que es exacta y puedo hacer cualquiera de estos dos procedimientos. Fíjense, hay un camino para seguirla y es partiendo de m. Solo tenemos que recordar que la derivada de esa f que voy a buscar respecto a x es m. Entonces, primero integro respecto a x de esta ecuación de acá. Eso me va a llevar a una función f de xy y a la integral de m de xy respecto de x. Cuando integro esto, me va a dar una nueva función que la voy a denotar por m mayúscula, más las constantes de integración, pero esas constantes de integración, porque provienen de una derivada parcial, deben depender de la variable y. Ahora, voy a derivar parcialmente esta función que acabo de encontrar. La derivada de f respecto a y me va a quedar la m mayúscula respecto a y más h' de y. Pero esto debe ser igual a ¿quién? Esta expresión debe ser igual a n. ¿Por qué? Porque n corresponde a la derivada de f respecto a y. O sea, a esto. De aquí va a pasar algo. Algebraicamente se van a simplificar las x y les va a quedar una expresión que depende exclusivamente de la variable y. Voy a integrar esto último. Al integrar eso último, se va a obtener una h de xy igual a una función g que solo va a depender de y. Y por tanto, la solución siguiendo este camino va a ser
M mayúscula, que ya le encontré, de XY, más la G de Y igualada a esa C de la diferencial. Si tomo el camino 1. Similarmente, la otra opción es partir de N. Llamémosle camino 2. Si parte de N, recuerde, F respecto de Y es N. F de XY va a ser igual a la integral ahora, solo que respecto a Y de N. Esto me va a generar una función N mayúscula más algo que va a depender de X, que no lo conozco. De nuevo, derivo esta función que obtuve respecto a X. Y estoy aquí. X más H' de X. Y luego lo comparo con el M. De acá pasa algo similar. El H' de X se convierte en una función que depende exclusivamente de X. Si eso no pasa, hay algo malo en su procedimiento. Entonces, el H de X es una función Q de X y por tanto, la solución es el N que encontramos previamente más el Q de X igual a C. En ambos casos, las dos soluciones que acabo de encontrar, miren, deben ser las mismas o equivalentes. Y aparte de toda esta situación, ya se me olvidó. Se me escapó la idea. Ya me voy a acordar. Deben ser las mismas sin importar el camino que tomen. ¿Y qué más? No solamente. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, cuéntame. Entonces, nos quedamos con M de X, Y o con N X, Y o con las dos. No, es lo mismo. La misma función debe llegar. Esta función y esta deben ser las mismas. Entonces, no importa Entonces el camino que tomen. tenemos que elegirlo por conveniencia, que Correcto. nos será más Correcto. fácil. Correcto. Ah, ok. Entonces, nosotros nos basamos en la selección por la primera operación, que es la integración o de M o la integración de N. A partir de ahí decidimos nosotros. Cheque. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, gracias. Dele. Pero recuerde, ¿verdad? Esta condición de aquí debe cumplirse para hacer uno de estos dos caminos. De lo contrario, no funciona, ¿verdad? Antes de comenzar a buscar, deben verificar que se cumple este. Si este no se cumple, entonces no se tiren. No agarren un camino u otro, porque ambos deben llevarlo al mismo lugar. ¿Me entienden? Creo que va a quedar más claro con los ejemplos. Uh-huh. Bueno, vamos a revisar un ejemplo. Voy a tomar un problema que me permita
hacer ambos cálculos. O sea, tomar ambos caminos, pues. Ya les digo cuál vamos a trabajar. Que termine la solución general, ¿verdad? Entonces tengo 4 entre x más 2 coseno de y, x a la menos 3, es la menos 3, a la 3 de x más seno de y, x a la 2 de y, igual a 0. Entonces ahí tengo la función. Recuerden, m, por lo general, para que sigamos la fórmula, está multiplicando al de x y n al de y, pero es bien fácil. El coeficiente que multiplica al de x lo derivan respecto a y. Y el coeficiente que multiplica el de y lo derivan respecto a x. Así se dan cuenta si cumple o no cumple la condición. Verifiquen si la condición se cumple. Deriven esto respecto de y. ¿Qué les queda? Sí, menos 2 seno de y entre x al cubo. Y si derivan a este respecto a x. También. Entonces vamos a probar ambos caminos. Ambos caminos, perdón. No es que tienen que hacer los dos, solo uno de los dos. Voy a partir de acá. Entonces, el f de xy es la integral del coeficiente m respecto a x. Si integran esto, me queda 4 logaritmo de x, luego menos coseno de y entre x a la 2, ¿verdad? Más algo que depende de y. Derivo esto último respecto a y. ¿Qué me queda si derivo respecto a y esto último? Lo que me queda seno de y sobre x cuadrado más h'
de y. Ahora, esta última expresión que acabo de encontrar, ¿con quién la igualo? ¿Se acuerdan? Con N. Con n. Entonces, esto, ustedes dicen, es seno de y sobre x cuadrado más h' de y igual a seno de y entre x cuadrado. Se va este con este. Les queda que h' de y es 0. O sea, que h de y también es 0. Por tanto, la solución es esta. Igual a C. Esa Perdón, sería la solución. ¿por qué h de y es 0? Porque h' de y es 0. Ajá. Particularmente puede usar cualquier número. El detalle es que si usted utiliza un número acá, suponga acá, o sea, un número cualquiera, entonces esta constante va a absorber la que quede sumando acá. Mejor pongo 0. Sí, va. Por esa razón. Ok. Cheque. ¿Alguna pregunta? Ahora voy a seguir tomando el segundo camino. Seno de y entre x cuadrado. El camino 2. F de xy es igual a la integral del seno de y sobre x cuadrado diferencial de y. ¿Qué me va a quedar este? ¿Qué me queda esta integral? Coseno de y sobre x cuadrado. Negativo. Positivo. La integral del seno. Ah, sí, sí, sí. Más una función que depende de x. Ajá, correcto. Ahora, esta última la derivo respecto a quién. Miren, va derivada respecto a x. ¿Qué me queda? Deriven esto respecto a x. Creo que es 2 coseno de y entre x al cubo más h' de x. Esto lo tengo que igualar con m. Estoy ahí. M es esto. Creo que dejé botado algo. Sí, el x al cubo de ahí. Entonces, esta expresión y esta se van. De aquí obtengo que h' de x es 4 entre x. H de x es igual a 4 logaritmo natural del valor absoluto de x. Por tanto, la solución me queda esto
Y en vez de el h de x de acá, este va. Me queda esto igual a c. Miren, la misma función. Cheque. ¿Me entendieron la idea? Ahora sí. Estas son diferenciales exactas. El proceso de solución no va a cambiar, siempre va a ser el mismo. Lo único que hacemos nosotros es, pues, solo prácticamente nos acomodamos. Nos acomodamos y decidimos integrar un camino, seguir ese camino y listo. No hay otra cosa, ¿verdad? No hay algo más que agregar ni nada que se le parezca. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Quién fue el autor del método? Fíjese que nunca me he indagado en quién fue la primera persona que lo descubrió. Como esto es bien de cálculo, Habrán sido los Bernoulli. ni idea. Como decía, Lick, sí, cuéntame. Lick en cálculo vectorial hay un método bien parecido a eso, para encontrar una función potencial. Y es como las funciones armónicas, creo. No, es No sé si por diferente. ahí va. No aparecen las funciones armónicas ahí, que hacen una comparación de unas armónicas. No, es diferente. Es diferente. Oh. Quiero dejarles 2 problemas para mañana de este tipo para que prueben. Se prueben hoy antes de dormir. Es como su tecito de buenas noches. De la ley. Una vez yo me acuerdo que en cálculo 2 alguien le preguntó por recomendaciones y usted dijo, si toman, hagan café. Sí. No, si toman café, háganlas. Fui yo, lo peor. ¿Viste? Sí. Y si no toman café, hagan. Igual háganlas. Eso sí sonó más a mí. Como cuando uno cree que tiene opción y en realidad no tiene. Pero veamos. Solo déjeme buscar. Aquí encontré 2 buenas. De Macarenco. Son más turbias estas todavía. Lick, ¿en qué unidad estamos ahorita del libro de Sil? Uy, me la aplicó. ¿Quién me manda la captura del índice? Por favor. Ya le digo dónde estamos. Estamos en el primer capítulo de ecuaciones diferenciales de primer orden. En las exactas, ahí para que se guíe, búsquele. ¿Cómo se llama? ¿Qué sección es? Voy. La de las exactas. Ahí estamos. Cuando ya no quiera problemas, ahí voy a encontrarlos. Ecuaciones exactas, Lick. ¿Qué sección es? En el 2 Sí, pero ¿y la es sección? la 2.4. La 2.3 creo que ecuaciones diferenciales lineales de primer orden se llamaba. Sí, Bueno. bueno, ecuaciones Nosotros, lineales dicen nomás. nosotros después de esta vemos esa. Ya van a ver por qué.
El libro lo hace diferente, a mí me gusta más, así como se lo explico yo. Sí, es la 2.3. ¿no? 2.3. No, no, 2.4, no era. Yo vi en la octava edición. Ujú. No sé si es una diferente. Sería 2, ¿verdad? Solo hagan un camino, no hagan 2, solo uno. El que ustedes consideren más fácil. Efectivamente, ¿De qué? están turbias. Dice Bueno, Barahona que tantas Para lo dormir bien, ponen ¿vale? nervioso. ¿cómo? Dice Barahona que tanta lo ponen nervioso. Hoy lo pone nervioso. Cualquiera se intimida después de ver ese montón de E. Qué sapo este Manuel. Bueno, ya voy a revisar el chat. Si hoy lo tienen lleno de cosas ajenas a la clase, de estarse agarrando. Cristian era No, y Lick, por el Diego que no. por el Diego. No, Beli, Cristian, ¿y quién más era? yo no. Vamos a ver. 5 mensajes. ¿Qué tipo de de ecuación diferencial no es parcial? ¿Cómo así? No, es que estábamos en estas de exactas. Entonces, como vi las La derivadas nota. parciales, pensé Ajá. que se podrían clasificar como parciales. Entonces, esa No, era mi pregunta. no. No, porque la variable dependiente es y, la independiente x, o como la quiera ver, o al revés. Solo hay dos variables. Entonces todavía no hay parciales. Recuerde que las parciales aparecen cuando hay más variables independientes. Ahí. Ah, entiendo. Ok. ¿De qué? Esas tienen clase Lick, sí aparte. ¿Perdón? Tienen clase aparte ese tipo de ecuaciones diferentes. Estas. Las parciales. Sí, o sea, ahí eso es otro mundo. Ok, gracias. Dele. Lick, si se las mando en la madrugada, las va a revisar. No, no sea mala gente. Que de ahí yo amanezco traumado. Ah, No, pero pues si usted ya sabe cómo se soluciona esto. Lo va a bloquear, Malik. sí, ya lo voy a bloquear. ¿Alguna pregunta a ustedes? Pues no, Lick. Creo No. que Yo estudiándose. tengo una, yo tengo una, pero es más como una consulta sobre los libros. Ajá. Entonces no sé si vale la pena que quede grabado. Bueno, si quiere, espera entonces. Por Ok. cierto, hoy la persona que pelea con Cristian no está, ¿verdad? ¿Quién le? A mí. Vas Ajá. a ver. Sí, no está, por eso es que no hay chat lleno. Bueno,
Qué grosero. Voy a parar la grabación.